Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a dar comienzo con el Monasterio de la Purísima Concepción en San Miguel de Allende, Guanajuato. Pero antes te voy a decir que en el año de 1700 se funda el Monasterio de Santa Clara con dos monjas del Monasterio de la Encarnación y dos de la Concepción. Son los únicos datos que tenemos de este monasterio de su fundación, que también fue en 1700, pero no tenemos más sobre su historia. Pero ahora pasando al monasterio de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue fundado en 1756 con cuatro monjas del monasterio de Regina Coeli. Monjas de este monasterio fundarán el de San José de Tres Marías, Morelos, en 1957 y el de la Divina Providencia en Tlanepantla, en México, en 1972. El conjunto religioso que forman el templo y el convento de la Purísima Concepción representa uno de los logros más importantes de la población que habitó la entonces villa de San Miguel el Grande, hoy de Allende, hacia el siglo XVIII. El convento real de la Purísima Concepción fue construido por iniciativa de María Josefa Lina de la Santísima Trinidad de la Canal y Hervas, 1736 a 1770, mejor conocida como la Azucena de San Miguel, por su vida ejemplar y santa, quien murió en olor de santidad en el año de 1770. Las monjas y los ciudadanos de San Miguel le festejan el día 9 de agosto. Hoy el claustro es el Centro Cultural Nigromante de Bellas Artes y solo las monjas concepcionistas conservan el noviciado como monasterio y el gobierno les dio la custodia de la iglesia. A la muerte de sus padres, María Josefa Lina de la Canal heredó un capital de 70,000 pesos hacia 1751 con escasos 15 años de edad. Dio a conocer sus deseos entonces de ser religiosa. Fue el padre Luis Felipe Neri de Alfaro el primero en conocer los deseos de María Josefa, a quien él mismo recomendó trasladarse al santuario de Atotonilco para que con el amparo de la oración y de la penitencia definiera su pensamiento. Tras 8 días de encierro, reiteraba no solo su decisión por tomar los hábitos, sino también de fundar un convento en la villa de San Miguel el Grande, dedicado con profundo fervor a la Inmaculada Concepción, empleando el capital que le había heredado su padre. El 21 de septiembre de 1754, el rey Fernando VI emitió en España la licencia para la edificación del recinto. Desde los primeros momentos de la fundación del convento hasta la inauguración del nuevo edificio, María Josefa de la Canal trabajó para sostener económica y espiritualmente el proyecto que ella misma había ideado. Murió 5 años después de que se inaugurara el convento de la Concepción, el 9 de agosto de 1770. La fábrica del templo y convento de la Purísima Concepción fue encomendada a un arquitecto queretano, Francisco Martínez Gudiño. Gudiño fue el auxiliador con el trabajo de 3 artistas originarios de San Miguel, Pedro Joaquín de Tapia y Salvador Antonio Hernández, experimentados alfareros y maestros de arquitectura. Así también contó con la asesoría de Francisco de Lara Villagómez. La construcción del recinto comenzó en 1755 y 10 años después, el 28 de diciembre de 1765, se inauguró con el traslado de religiosas al nuevo edificio. El templo se encontraba aún inconcluso. Le faltaban las torres, campanario, presbiterio y altares, mismos que se concluyeron durante la primera mitad del siglo XIX. La cúpula era otra de las grandes ausencias en el templo. Fue obra del maestro albañil Ceferino Gutiérrez, quien construyó también la fachada pseudogótica del templo parroquial, inspirándose en la iglesia monumental de los Inválidos del París y asesorado por un gran artista mexicano conocido popularmente como el Dr. Atul. Exactamente arriba de cada par de columnas del primer cuerpo remata la cúpula
una magnífica linternilla o claraboya en la que levanta una imagen de la Purísima Concepción. El Templo de la Concepción posee una valiosa colección pictórica, obra de renombrados pintores novohispanos del siglo XVIII, solo por mencionar dos retratos de la Virgen María y Jesús, del pintor Miguel Cabrera, una serie de la vida de la Virgen del pincel de Juan Rodríguez Juárez, un corazón de Jesús del pintor Jesús Gómez, que data del año 1820, y algunas obras de Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, quien decoró el templo del santuario de Atotonilco. Don Manuel Tomás de la Canal, el 3 de enero de 1701, nació en la Ciudad de México este señor, Tomás de la Canal, caballero de Calatrava y descendiente ilustre de la nobleza española, potosino franciscano de la Maza. En la Catedral de México costeó un retablo que, según Carlos Díez de Sollano, es el de San José. Además, fue benefactor de los santuarios de Guadalupe y los Remedios y ayudó también en la construcción de la Santa Casa de Loreto y Capilla de San José en el Colegio Jesuita de Tepozotlán, por lo que fue por el pintor retratado José de Ibarra en 1738 en la pintura de esa conmemorativa capilla o foto. En 1732 se establece en San Miguel el Grande, en donde adquiere varias propiedades y es donde gasta 200,000 pesos en adornar y hermosear la villa, elevando templos y casas, construyendo caminos y ejerciendo abundantemente la caridad. Para darnos una idea de lo que en ese entonces 200,000 pesos, lo que comparamos, costaron 2 templos sanmiguelenses, íconos de la arquitectura. La Santa Casa de Loreto, de 36,000 pesos, y después Sorlina, a costa de su herencia, el Templo y Convento de la Concepción, fue de 70,000 pesos. Miles de familias le debieron el sustento y el auge industrial a que llegó San Miguel. Se debió en gran parte a lo que con sus avíos rebosos favorecía a los tejedores de zarapes y la noble casa de la Canal, pues les habilitaban la lana de un transquil para la época de la subsiguiente y les daban o fiaban cantidades de algodón y demás materias primas sin el menor interés. Murió don Manuel Tomás de la Canal el 15 de abril de 1749, 3 días después de su esposa muerta, la señora doña María de Hervas y Flores, y fueron sepultados ambos en la capilla de Loreto que habían construido en el año de 1736. Bueno, hasta aquí te voy a dejar con esta primera cápsula sobre el monasterio de San Miguel de Allende y mañana seguimos con la segunda parte. Dios te bendiga.